Este es su hermano y obispo, Mario Medina. En el mensaje número 1 y número 2, el Señor Jesús nos enseñó en el libro de Lucas, capítulo 12, su versículo 5, que no es a Él que nosotros debemos temer. Y de una manera clara y categórica, Él nos enseñó a quién es que nosotros debemos temer. Y nos dijo allí que es aquel quien puede matar el cuerpo y el alma enviarla al infierno. Ahora bien, ¿quién es aquel? ¿A quién se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús? En el libro de Isaías, en su capítulo 8, su versículo 13, allí dice: sea Jehová nuestro miedo y Él sea nuestro temor. Es claro que nuestro Señor Jesús se estaba refiriendo a Dios. Tenemos que temer a Dios. Y ya sabemos también en el mensaje número 1 que se teme a Dios es de una sola manera. Y allí dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, su versículo 2, que es guardando sus mandamientos. O sea, guardando los mandamientos de Dios es que se teme a Dios. Y vuelvo y repito, allá en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 13, allí dice: sea Jehová nuestro miedo, sea Él nuestro temor. Pero que en el mismo libro, en Isaías, capítulo 66, verso 2, allí dice que nosotros tenemos que temblar a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que temblar al verbo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice con lo que dice? Porque nos está diciendo que Jehová sea nuestro miedo, Él sea nuestro temor. Pero que en el mismo libro dice que nosotros tenemos que temblar a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová, que nosotros tenemos que temblar al verbo. Él dice allí en Isaías 66, o sea, capítulo 66, el versículo 2, que Jehová mira es al que tiembla a su palabra. Entonces, eso quiere decir que el Señor Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que temer es a la palabra de Dios, al verbo de Dios. ¿Por qué? Porque dice el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 21, que la palabra es la que puede salvar nuestras almas. ¿Entienden por qué entonces el Señor Jesús nos enseñó a quién es que nosotros tenemos que temer? Pero que también el libro de Juan, en su capítulo 12, su verso 48, allí dice que la palabra es que va a juzgar a los hermanos y a las hermanas que no quieren obedecerla en los tiempos postreros. Bendito sea el santo nombre de Dios. ¿Qué está diciendo Dios con todo esto? Dios simple y llanamente está diciendo lo que Él dice allá en el libro de Juan, o Primera de Juan, en el libro Primera de Juan, póngalo en 1 primero. En el libro Primera de Juan, el capítulo 5, su verso 7,
allí es que se nos dice quién es Dios. Y allí vemos que son tres en uno. Allí dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice que estos tres son uno. Entonces, si tememos al Padre, si temblamos delante del Padre, es lo mismo decir que temblamos delante de la palabra, delante del Verbo, porque el Verbo y el Padre son una misma persona. ¿Entienden el por qué el Señor Jesús nos enseñó a quién es que nosotros debemos temer? Y ya sabemos que a Él se teme es de una sola manera. Dice el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, verso 2, que a Dios solamente se teme es guardando sus mandamientos. O sea, que si usted quiere guardar los mandamientos de Dios, usted teme a Dios. Pero si usted no quiere guardar los mandamientos de Dios, usted no teme a Dios. ¿Por qué digo que si usted quiere? Eso es todo lo que le importa a Dios. Que usted quiera guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 2, su verso 13, Dios mismo promete poner en usted y en mí el guardarlo por su buena voluntad. Entonces nosotros lo que tenemos es que mantener ese querer guardar los mandamientos de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Así que nosotros debemos temer a la palabra de Dios, al verbo de Dios, porque Dios dice que es a los que tiemblan a su palabra es que Él mira, es que Él pone atención. Si nosotros no temblamos delante de la palabra de Dios, o sea, delante del verbo, Dios no nos mira, Dios no nos pone atención, por cuanto nosotros no pusimos atención al verbo, o sea, la palabra. Verbo y palabra es lo mismo. Bendito sea el santo nombre del Señor. Por favor, suscríbase a mi canal. Dios le bendiga.